que teníamos previsto inicialmente ha sufrido algunos cambios, lo voy a explicar. Vamos a hacer el panel dividido en dos bloques. Primero va a exponer el profe Ubieta, Enrique Ubieta, después Lagarde y después Jorge. Cuando terminemos ese primer bloque vamos a pasar entonces al debate sobre esas tres ponencias. Y posteriormente vamos a pasar a las otras dos ponencias que quedan, María Luisa y Noreli. Comenzamos entonces. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, ¿no? Quiero disculparme porque por los asuntos de trabajo que son absolutamente ajenos a mi voluntad, yo voy a tener que ausentarme después que lea mi ponencia o que ponga mi ponencia, lo cual realmente me disgusta porque estaba preparado y quería participar en el debate y además también, por supuesto, porque quería escucharlos a todos. De todas maneras, voy a seguir el debate en lo posible, ¿no? Y trataré de participar por internet, ¿no? En la medida de lo posible estaré al tanto del evento. Bueno, yo quería exponer algunas ideas generales sobre lo que constituye la blogosfera hoy y cómo yo la concibo, ¿no? Yo creo que habría que empezar diciendo, ¿no? Ubicándola en un contexto que no es precisamente el contexto de los avances tecnológicos. Está claro que esos avances tecnológicos nos han permitido contar, ¿no? con un instrumento de comunicación, de diálogo, ¿no? horizontal, que realmente era inusitado, era imposible de tener a mano hace algunos años. Nos ha acercado a todos. Muchos de nosotros ni siquiera nos conocemos personalmente, sin embargo somos amigos, entre comillas, ¿no? Entre comillas en el sentido de que somos amigos por internet. Compartimos a veces, incluso con más confianza que con aquellas personas que tenemos al lado de nosotros, en nuestros centros de trabajo, en nuestra vida cotidiana. Es decir, esta posibilidad que abre internet, que no es solo la de la blogosfera, la de los blogs, sino también la de Facebook, la de los Twitter, nos ha hecho realmente entrar a la vida y que ustedes entren a la de nosotros, a la vida de mucha gente y que ustedes entren a la vida de nosotros de una manera incluso desinhibida, ¿no? Ha creado un campo de comunicación social, civil, como quiera llamársele, que realmente, repito, era imposible concebirlo algunos años atrás. Si uno se pone a soñar con la tecnología o se concentra únicamente en la tecnología, ¿no? Pues además puede prever cambios sustanciales que van a afianzar ese diálogo, que van a afianzar esa comunicación en los próximos años. Pero bueno, yo no soy ingeniero, no soy especialista en tecnología, y creo que hay un ámbito que es muy importante, que no puede soslayarse, que es el ámbito de la cultura, el ámbito cultural, y es al que quiero referirme yo. Es decir, la incidencia de esta blogosfera en la cultura, porque estaremos totalmente errados si vamos por el camino de imaginar que la tecnología se disfruta en sí misma o es en sí misma una meta, ¿no? Es decir, la tecnología no es más que un instrumento como la ciencia para hacer felices o infelices a los seres humanos, ¿no? Esta blogosfera que en el mundo nos trae la sensación particular a cada persona que abre un blog de que al fin tenemos un órgano de prensa privado, personal, ¿no? En el que podemos decir lo que querramos, ¿no? No hay que pasar por la venia de un jefe de redacción, de un director de medios, ¿no? Es también una sensación engañosa, ¿no? Es decir, en el mundo hay millones de blogs, millones de blogs. Es un gran océano de ideas, de pensamientos, de mensajes, que por supuesto, como el océano, no logran
identificarse individualmente y acaso arrastran a un pequeño grupo, le dan oxígeno a un pequeño grupo, a algunos cuantos peces que en algún segmento del océano. Es decir, cada blog que nosotros abrimos tiene un grupo de seguidores, pero es un grupo de seguidores limitado. Frente a esos grupos limitados de seguidores se encuentran, por supuesto, las transnacionales de prensa, que siguen marcando la pauta, que están construidas no para informar, sino para construir esquemas de pensamiento, para fabricar conductas, ¿no? Y esas conductas, esos esquemas de pensamiento son los que siguen primando en el mundo de hoy, en el mundo globalizado, en el mundo de la oficialidad capitalista. Hay que hacer entonces un paréntesis, pero no, porque no hablamos de una blogosfera en sentido abstracto, hablamos de una blogosfera en Cuba. Bueno, eso trae una gran particularidad. Y la particularidad que trae es que esta blogosfera se inserta en el contexto de una guerra cultural. Y yo enfatizo siempre el concepto de guerra cultural por sobre el simple concepto de guerra ideológica o guerra política. Es decir, es política, es ideológica, pero es también una guerra de modos de vida, de conceptos de vida, que lo abarca prácticamente todo. Una guerra entre el imaginario del capitalismo y el imaginario del socialismo. Una guerra entre la subjetividad del capitalismo y la subjetividad del socialismo, ¿no? Con un agravante, ¿no? Es decir, el agravante de que el imaginario capitalista, la subjetividad capitalista, son precisamente las dominantes en el mundo, son las que controlan el pensamiento global, son las corrientes oficialistas de pensamiento, de sentimientos en el mundo de hoy, y cuentan para su divulgación con una enorme cantidad de medios digitales y no digitales, ¿no? Por otra parte, el socialismo, como ustedes saben, como todos sabemos, no es un lugar de llegada, es un camino hacia algo, hacia un lugar superior, hacia un futuro que se está construyendo ahora, pero ese camino, ¿no?, está lleno de pasado. Es decir, ese camino contiene también los elementos de mercado, los elementos del capitalismo, que están siendo superados a medias, pero que permanecen en él. Por lo tanto, es una construcción difícil e imprecisa, sobre todo, ¿no? De hecho, está muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de una cultura consumista o de una pseudocultura consumista, que es la que reproduce los valores del capitalismo, y no está muy claro cuando hablamos de una cultura socialista. Es decir, es una cultura en construcción la que tenemos en mente en última instancia, ¿no? Por lo tanto, cuando nos ubicamos en la blogosfera cubana, importa, es decir, ya eso que a nivel internacional, a nivel mundial, constituye una deficiencia, una falta de, una carencia, es decir, el hecho de que hay tantos bloques que se dispersa la información. En el caso de Cuba, cada blog, cada opinión vertida en Internet es importante, adquiere una importancia colosal. ¿Por qué adquiere esa importancia colosal? Porque esas opiniones vertidas en Internet están interactuando en un intercambio. Yo no me gusta la palabra intercambio porque me parece que no es exacta. En un debate, vamos a decirlo así, es el término más neutro que encuentro, pero es en un debate permanente en torno a formas de vida diferentes. Y es una guerra cultural, y no queda otra manera de llamarla que guerra. Aquí el lenguaje bélico, es decir, el lenguaje bélico no le gusta a las personas que, en definitiva, están también insertas en una guerra, pero necesitan que uno piense que están jugando, que están conversando, y no verdaderamente tratando de imponer un código de pensamiento, ¿no? Esta guerra cultural está produciéndose no en escenarios físicos, sino en la mente de cada persona. En la mente de cada persona. Es decir, una persona puede ser, qué sé yo, militante del partido y reproducir valores, conductas morales capitalistas.
Es decir, es algo que no puede identificarse como un enemigo corpóreo, ¿no? Es decir, estamos hablando de valores, estamos hablando de ideas, ¿no? Entonces, como no es corpóreo, ese debate pues se hace más difícil de localizar. Es un debate que se produce en la mente de las personas. Es un debate mente a mente. Y si yo tengo la capacidad de conversar con 4 personas, con 5 personas, y solo me leen 5 personas, mi labor es importantísima, porque esas 5 personas son importantes. Aquí vale todo. Una persona es importante. Todos somos importantes. Es un debate, además, que está atravesado por otras circunstancias. Y es el hecho de que la guerra cultural a la que yo me he referido de manera quizás un poco abstracta, un poco general, tiene también, en el caso cubano, 2 orillas. Y digo 2 orillas no en un sentido metafórico, sino en un sentido casi que literal. En un sentido literal, ¿no? Es decir, estamos hablando de que muy cerca de las costas cubanas está instalada la tecnología más sofisticada que existe en este terreno. Es decir, es el lugar donde se inventaron estos instrumentos tecnológicos, es el lugar donde hay más dinero para su empleo y uso, ¿no? Y donde realmente se elaboran los conceptos de reproducción de valores del capitalismo, ¿no? Por lo tanto, este es un diálogo interno y un diálogo externo. Yo prefiero siempre hablar en términos internos. A mí me importa mucho menos, y además no me parece que sea mi función, cuál es la opinión que pueda existir en otros países del mundo sobre Cuba. Es decir, yo creo que hay organismos cubanos que se dedican a eso, tienen su función, su objeto de trabajo es ese, ¿no? Yo creo que la batalla esencial, la principal, es la que se libra dentro de Cuba, en la mente de todos los cubanos, ¿no? Y cuando trato de esclarecer algo en el blog, no lo hago pensando en que voy a convencer o no, en que voy a lograr una amistad a medias o una comprensión o una tolerancia, palabra esta que no me gusta, con una persona que en principio está colocado en una posición de oposición al socialismo, ¿no? Es decir, yo estoy hablando no para él, es decir, yo hablo para una tercera persona que me está leyendo, hipotética, ¿no? Que puede leerme, ¿no? Que quizás lo leyó él y a la que yo le debo dar algunos otros argumentos que quedaron fuera de la conceptualización de esa otra persona. O sea, es un tercer lector con el que yo discuto. Y ese tercer lector, que es el pueblo, es la gente, es los que viven aquí en Cuba, ¿no? Es el que a mí principalmente me interesa, ¿no? Quizás los caminos de Internet en Cuba hubiesen sido más lentos. Si Cuba es un país subdesarrollado, bloqueado, Cuba tiene muchos reclamos económicos, muchas urgencias económicas que resolver. Y Internet probablemente, no hubiese sido una prioridad económica en Cuba, sino que hubiese sido algo que hubiese empezado a surgir y a crecer de forma espontánea, poco a poco, en un cúmulo de años que no podría precisar. Sin embargo, no ha sido así. Y no ha sido así, y yo quiero decirlo con toda claridad, no ha sido así porque, es decir, se ha llevado con toda intención esa guerra cultural al terreno de Internet, al terreno de la blogosfera. Y por lo tanto, se ha creado un nuevo frente, Siempre hablar de frente resulta entonces conflictivo porque crea toda la psicología de la guerra que es real, pero que muchas veces limita la expresión o pensamos que puede limitar la expresión de la individualidad. Sin embargo, yo creo que aquí cabe la frase de Cintio, ¿no? Es decir, habría que construir en esa blogosfera un parlamento en una trinchera, que es otra cosa diferente. Yo creo que al gobierno, al incentivarse dentro de Cuba
a Internet, porque además hay que decir que el país siempre ha estado atento al desarrollo de las tecnologías avanzadas en el mundo. Es decir, Cuba fue pionera en la biotecnología, ¿no? Mucho antes que la biotecnología surgiera en el mundo como una ciencia de avanzada, una tecnología de avanzada. Y yo recuerdo cuando yo fui alumno de la escuela Lenin, que yo recibí clases de computación. En aquel momento las computadoras eran gigantescas, se fabricaban, se ensamblaban en Cuba, y para trabajar en una computadora casi que había que ser licenciado en matemáticas, ¿no? Y yo, por supuesto, jamás me empataba con la computadora y a duras penas aprobaba aquellos exámenes, ¿no? Pero desde entonces siempre hubo una preocupación, y en Cuba se han creado la Universidad de Ciencias Informáticas, se ha creado todo un sistema para desarrollar la computación y eventualmente Internet, ¿no? Por lo tanto, sí, la tecnología para nosotros siempre ha sido una prioridad, ¿no? Pero cuando esto entra entra ya en el campo de la guerra cultural, y es decir, se abre toda la posibilidad que tienen los propios periodistas cubanos y los profesionales de muchas esferas de participar en ese amplio espacio de guerra cultural, pues inmediatamente se ha ido elaborando, ha ido surgiendo toda una estrategia de división interna de la blogosfera, a la cual muy brevemente quiero referirme, ¿no? Es decir, se ha tratado por todos los medios de separarnos, de oponernos unos a otros. Es decir, oponer a los más militantes en su lenguaje, para decirlo de alguna forma, en su forma de escribir, en los contenidos de sus blogs, oponerlos a aquellos que simplemente por vocación, por intereses, tienen otros temas y otros asuntos en sus blogs, lo cual es muy válido. Después voy a hablar de eso, ¿no? Y de oponer, entonces también, es decir, y juntar a estos últimos que no son tan militantes en el lenguaje, es decir, algo perfectamente, repito, permisible y necesario además, tratar de acercarlos de alguna forma a esa blogosfera construida artificialmente, financiada desde el exterior, que es la blogosfera de la contrarrevolución, ¿no? Ustedes conocen los términos, ¿no? Que si hay oficialistas de un lado, que si hay independientes del otro, y yo decía al principio que el oficialismo real, ¿no?, es el oficialismo de la ideología, de la cultura dominante en el mundo, frente a la cual nosotros somos un país independiente, un país alternativo, ¿no? Y por lo tanto, los blogs de la revolución son los únicos blogs independientes que pueden existir en ese contexto. Pero además se trata de plantearnos que esos que tienen un lenguaje militante son supuestamente defensores de un gobierno, ¿no? Son pro-gubernamentales. Ustedes saben que en el mundo esa frase, ese concepto de pro-gubernamental suele asociarse a aquellos periodistas pagados que repiten frases, que repiten consignas para defender a un gobernante que por lo general es un gobernante ¿cómo se llama esto?, corrupto, ¿no? En realidad nosotros no somos blogueros gubernamentales, sino simplemente blogueros revolucionarios. Y nosotros no defendemos un gobierno, es decir, nosotros estamos a favor de la destitución inmediata de todo ministro que sea corrupto, y de hecho la revolución persigue a los ministros corruptos. Es el único país en el mundo donde el gobierno encarcela a los ministros corruptos. En el resto de los países latinoamericanos, los ministros se da por sentado que es corrupto por ser ministro. Es decir, si ya es ministro, ya se da por sentado que es corrupto, ¿no? Es decir, forma parte del modo de vida de la política, ¿no? Este es el único país que lo combate, porque el socialismo es el único sistema donde la corrupción no forma parte de su esquema interno de desarrollo. Es decir, la corrupción es un cáncer para el socialismo, mientras que en el capitalismo funciona como parte de la reproducción de los valores internos de la sociedad, ¿no? Entonces, esta es una primera división. Otra división es la de jóvenes y viejos. La de jóvenes y viejos. Y el interés marcado por crear figuras un poco más jóvenes que se opongan a los criterios de personas con más edad, ¿no?
Yo creo que hay jóvenes viejos, ustedes lo saben, y hay viejos jóvenes, ¿no? Y sí, que yo soy joven de edad y biológicamente, y entonces eso, por supuesto, es otro tipo de división artificial que intenta crearse, ¿no? Y por último, otra división más reciente que se ha intentado establecer es que tiene que ver con la guerra, con esta guerra cultural dentro del contexto del debate en torno a la memoria histórica, el debate en torno a los proyectos sociales, ¿no? Es la introducción de, es decir, el desmontaje del imaginario de la izquierda, el desmontaje del imaginario de la izquierda y el intento por sustituir el imaginario de la izquierda cubana, porque la población cubana, el pueblo de Cuba tiene un imaginario de izquierda. Es decir, el pueblo de Cuba ha consolidado una subjetividad de izquierda, una subjetividad revolucionaria. Y se quiere sustituir ese imaginario, se quiere desmontar el primero y quiere sustituirse por un imaginario que pueda existir en una especie de globo ajeno a la revolución u opuesto a la revolución, ¿no? Es decir, y yo siempre enfatizo de que nadie es revolucionario por adoptar el marxismo como doctrina. Las revoluciones no se hacen en las aulas. Y los libros de marxismo sirven para actuar en la vida real, en la práctica. Quien no actúa en la práctica como tal no lo es, o es solo un marxista teórico y que puede... Porque hay un interés marcado en crear dos tendencias supuestas, que no es solo cubana, es decir, lleva un tiempo, tiene una historia en América Latina, ¿no? Es decir, hay ideólogos de la contrarrevolución cubana que han enfatizado mucho la oposición entre una izquierda revolucionaria y una izquierda, entre comillas, democrática, ¿no? Y se está tratando de crear un nicho en la conciencia social en Cuba, para que la gente no tenga que se oponga a la revolución, no tenga que sentirse en la derecha, ¿no? Se pueda sentir dentro de un marco de la izquierda que reclama algunos conceptos generales, porque les digo además, amigos, la única entrada que tiene una sociedad como la cubana, que es con un imaginario socialista, ¿no? La única entrada que tendría hacia el mundo capitalista sería a través de la puerta de la socialdemocracia. Sí, la socialdemocracia en este caso solo serviría para lo que ha servido en el mundo, que es nada más que para abrir la puerta. Cuando se traspasa el umbral, se cae en el neoliberalismo inmediatamente. La socialdemocracia ya no tiene respuestas para nada. Y en Europa ha fracasado rotundamente. Es decir, los indignados son una respuesta a una socialdemocracia que no tiene respuesta. A una socialdemocracia que hace lo mismo que hacen los partidos de derecha, ¿no? Pero el lenguaje de la socialdemocracia se acerca a ciertas reivindicaciones generales históricas de la izquierda y por lo tanto es la única puerta posible de entrada, ¿no? Y la única forma de enamorar. A veces a la socialdemocracia se llega desde caminos diferentes, caminos que a veces parecen distantes, caminos que están asociados a posiciones anarquistas o más radicales, o aparentemente más radicales, pero que terminan ahí. Es decir, y se adoptan principios que parecen muy generales, como el principio de la libre expresión, ¿no? Que yo apoyo. Es decir, nosotros apoyamos todos estos conceptos en su literalidad, no en su funcionalidad. La libre expresión, la libre participación, todos esos conceptos, ¿no? Pero el capitalismo los usa en su funcionalidad, en su formalidad, perdón. Es decir, el capitalismo los usa como elemento para dentro de un sistema donde esos conceptos lo que hacen es reproducir los valores del capitalismo. Yo voy a decir algo. Se dice mucho, se nos acusa mucho de que si no hay oposición, que si solamente, que no les queda otra alternativa que recibir dinero para subvertir la sociedad cubana, ¿no? Porque aquí no hay oposición legalizada y no se puede cambiar, pensar diferente. Yo les voy a decir algo, en el capitalismo no hay oposición real,
no estoy hablando de la socialdemocracia, no estoy hablando del Partido Republicano y el Demócrata, yo no hablo del Partido Popular y el Partido y el PSOE, que son lo mismo en última instancia. Lo mismo en el sentido de que reproducen los valores del capitalismo todo, ¿no? No hay una verdadera oposición capaz de establecer, a no ser que sea simplemente una posición sin fuerza alguna. Si existiese un partido comunista en Europa, en España, en Francia, en Estados Unidos, capaz de tomar el poder político, se pasa de facto al fascismo. Se pasa de facto al fascismo. Es decir, la sociedad capitalista no permite el cambio. Para cambiar de socialismo a capitalismo, de capitalismo a socialismo, eso no sucede a no ser porque sea un accidente y inmediatamente se declara como algo, como falta de democracia, se trata de hacer golpe de Estado, se pasa a la subversión directa como ha sucedido en Venezuela, pero a no ser que sea un accidente producto de una crisis económica y política, en el capitalismo no está diseñado para que realmente la gente por el voto cambie una sociedad de capitalista a socialista. Pero yo le digo lo mismo del socialismo, vamos a dejarlo de ingenuidades. No, el capitalismo solo se tumba por la subversión, el socialismo se tumba por la subversión. El socialismo no está diseñado, no lo diseñamos y no lo vamos a diseñar para que vuelva a ser capitalista. Es decir, el socialismo se hace para transitar a otro tipo de sociedad más humana, más solidaria, ¿no? Entonces el socialismo solo cae por la subversión, por los errores que podemos cometer nosotros, todos, por los desvíos a veces, ¿no? Pero no por voluntad propia, igual que el capitalismo tampoco. Entonces de eso es lo que estamos hablando. Y tenemos que tener claro esto a la hora de saber que estamos discutiendo, estamos dialogando en pos de modos de vida diferentes. Un modo de vida que está centrado en la persona, en el individuo, en los objetos, en el tener, no en el ser, y un modo de vida que está centrado en el ser, en la solidaridad, ¿no? Por eso también yo creo que nosotros tenemos que fomentar también la diversidad, una diversidad auténtica que exprese lo que es un país, porque nosotros no somos la blogosfera cubana no es un equipo de pelota, no es un grupo, es un país, puede ser un país, representa un país. Nosotros tenemos la ventaja de que somos un país. Y en un país hay, y debe haber, blogs dedicados a la filatelia, al fútbol, que ha tomado tanto auge ahora, a la pelota, a lo que sea, ¿no? A cualquier tipo de tema. Simplemente o a cultivar los sentimientos del amor, ¿no? Ahora, todos esos blogs son legítimos. Cuando Martí trataba de unir a los cubanos para la guerra de independencia, para la revolución independentista que quería Martí, él no hablaba de una independencia simple y llanamente, sino una revolución, cuando trataba de unir a todos los cubanos, no decía Julián del Casal es un enajenado, es un hombre que solo piensa en el arte por el arte, no lo voy a considerar. No. Julián del Casal era un puntal dentro del esquema de esa cultura global que todo lo que sea auténtico, culturalmente auténtico, es revolucionario. Todo lo que sea culturalmente auténtico es revolucionario y aporta y ofrece un puntal a la construcción de la sociedad. Y eso lo tuvo muy claro Martí a la hora de forjar su programa. Ahora tenemos que tener claro a qué público queremos escribir y qué queremos escribir. Yo sé que a mí no me van a leer 100.000 personas, 1 millón de personas. Bueno, primero porque no soy Silvio Rodríguez, ¿no? Después porque siempre son nichos los que se van creando en torno a los blogs, a las personas, ¿no? Yo sé que no me van a leer tantas personas, pero yo sé a quién yo quiero escribirle. ¿Quiénes son mis potenciales lectores? O por lo menos alguna apuesta a favor de eso, ¿no? En torno a eso diseño mis lectores, ¿no? ¿Con quién yo quiero conversar? Y después también sé por qué escribo y sobre qué escribo. Tengo claro mi misión, porque no todos los blogs tienen que ser blogs de noticias, ¿no? Blog de información, puede haber blog de reflexión,
blog de poesía, blog de fotografía, ¿no? Y todos son facetas del mismo ejercicio cultural, auténticamente cultural, ¿no? Estas son algunas ideas. Yo podría extenderme todavía más, pero bueno, sé que estamos muy limitados con el tiempo, quizás ya estoy pasado un poco, estoy pasado de tiempo. Estas son algunas ideas que yo quería exponerles a ustedes como introducción al debate que estoy seguro que va a ser muy fructífero. Yo les prometo que voy a tratar de, por todos los medios, de estar al tanto en internet del debate para tratar de participar, ¿no? Y bueno, les pido disculpas a los hermanos por tener que aceptar. Bueno, le damos las gracias a Ubieta y le damos la palabra entonces al profe Lagarde. De todas maneras, yo prefiero un ministro corrupto cubano que un ministro corrupto yanqui. Es decir, afuera se está vendiendo, perdón, discúlpenme el comercial, el libro Cuba, Revolución o Reforma, que recientemente se presentó en la Feria del Libro, se está vendiendo allá afuera. Entonces voy a leer la ponencia mía que se llama Los mercenarios son los únicos que no cambian en Cuba. Dice: nacido desde el más profundo y orgulloso oficialismo revolucionario para contrarrestar a un supuesto periodismo ciudadano sustentado en premios injustificados o en encuentros organizados por torturadores y criminales de reconocido prestigio internacional, el blog Cambio en Cuba podría definirse como un blog de batalla. Sin embargo, está claro que tras las revelaciones hechas por Wikileaks de algunos cables fechados en la CINA o el testimonio fotográfico publicado en sus páginas del servilismo imperial de los mercenarios insulares, no queda ya mucho que descubrir. Desarmado de argumentos y verdades que defender, para colmo, el enemigo ha optado por la cínica estrategia de descubrirse a sí mismo. Por lo que no resulta nada extraño que los jefes en Washington saquen la cara públicamente por algunas de las marionetas en las que han invertido nadie sabe a ciencia cierta cuántos cientos de millones de dólares. Como ya he dicho en otras ocasiones, el ataque hacia Cuba a través de los blogs no es nada nuevo, una variación a tono a los tiempos que corren de la campaña mediática que se inició a pocos días del triunfo de la revolución, usando como pretexto el fusilamiento de los esbirros y asesinos de Batista. De la operación Verdad emprendida entonces por el gobierno revolucionario hasta hoy, puede decirse que si algo ha cambiado son los medios tecnológicos utilizados para difamar y satanizar a Cuba. El trabajo sucio que entonces, además de las agencias de prensa internacionales que lo siguen haciendo, realizó Radio Swan y hasta no hace mucho la más llamada Radio Martí, ahora se ha intentado traspolar al último grito de las comunicaciones, Internet. Se trata de hacer creer que supuestos testigos o presuntos periodistas ciudadanos en la isla denuncian, gracias a la magia instantánea de las nuevas tecnologías, la represión existente en el régimen dictatorial y totalitario cubano, entre comillas las dos palabras. Ya sabemos, como se hizo público recientemente durante las elecciones en Irán o en el caso de la toma de una plaza en Libia, cuán instantáneas, entre comillas, y ciudadanas, entre comillas, resultan ser dichas redes sociales cuando las verdades se montan en escenografías emplazadas a miles de kilómetros de donde en realidad ocurren los hechos. El experimento de las infalibles redes sociales, que puede haber resultado en otras latitudes que nada tienen que ver con la geografía social cubana, no creo que tenga el menor éxito en nuestro país, a pesar de la fascinación real e inventada que tratan algunos teóricos de indicarle a las llamadas redes, las cuales en realidad la mayoría de las veces no son más que redes ficticias. Por otro lado, tratar de engañar a los cubanos con trucos propagandísticos baratos no solo ha resultado bien difícil hasta ahora, sino que lo será en el futuro. No se debe olvidar que el Maine explotó el 15 de febrero de 1898 a las 9:40 de la noche en la Rada Habanera y que su explosión desató la primera campaña mediática del imperio, si es que el imperialismo, como dijo Lenin,
apareció en su más actualizada versión por esos días. Yo, que hace unos años me entretuve en escribir una novela sobre el tema, sé que no hay mucha diferencia entre los métodos utilizados por Herzl durante la llamada guerra hispano-cubano-americana y los utilizados recientemente en guerras como la de Irak u otros conflictos internacionales más recientes. Ayer como hoy, la mentira, la tergiversación de los hechos a favor de los intereses de los propietarios de los grandes medios, que son otros que los dueños y señores del capital mundial, sigue siendo el eje central de la política editorial de la llamada prensa libre occidental. Si algo ha cambiado, como ya dije, ha sido la tecnología a través de la cual esa dictadura del engaño fabrica e impone al resto de la ciudadanía mundial sus mensajes. Si hoy un moderno Remington le reprochara vía SMS a los nuevos Herzl la falta de hechos que contar, estos últimos lo responderían: tú saca el celular que nosotros pondremos la represión y la guerra. Volviendo al blog, con sus altas y bajas durante algo más de 3 años, Cambios en Cuba ha tratado de poner al descubierto el nada original accionar de los mercenarios y sus amos, que por lo visto son los únicos en Cuba que se empeñan en no cambiarse. El blog nunca hubiera sido posible sin la colaboración de muchos amigos. Aquí se me olvidó mencionar, pero lo aprovecho, a Riquero de Carraguao, que es un gran pueblo, entre los que se destacan el fallecido caricaturista Tomás Rodríguez Sayas, Tommy, el preguntón Atuey, los caricaturistas de Palante, José Luis Lacoste, o ese valiente y excelente periodista cubano radicado en Miami, llamado El Mundo Vacío. Con la ilusión de que el enemigo consiga reclutar mercenarios mejores capacitados, con la suficiente ética para no trastocar piedras en balas e inventar asesinatos diplomáticos en las calles habaneras, o de hacer creer que unas analfabetas funcionales organizan cada cierto tiempo nada menos que 3 literarios. Cambios en Cuba mantendrá como hasta ahora sus entradas abiertas. En cuanto a los cambios en Cuba, los reales, esos que ocurren todos los días y que son muchos y sin duda seguirán siendo, los lectores, como han hecho hasta ahora, podrán seguirlos perfectamente, ya sea por el periódico Gramma o desde una perspectiva más intimista y humana en las bitácoras de muchos de los blogueros aquí presentes. Y ahí termina, pero agregaría, y de los que vendrán después, porque estamos seguros que la blogósfera va a seguir creciendo, y mañana cuando organicemos otro encuentro vamos a tener que buscarnos una sala más grande que esta. Muchas gracias, profe Lagarde. Le damos la palabra entonces a Jorge. Bueno, mi trabajo se llama Allá por el bloguerío. Si igual alguien quiere leerlo completo, está en mi blog Ogunguerrero, wordpress.com. También antes de empezar a leerlo, decir que los primeros blogs que yo usé para decir mis ideas, o sea, estas ideas rápidas de guerra cultural esencialmente, que tiene dentro la ideología, la política y todos los otros elementos, fueron precisamente La Isla Desconocida y Cambios en Cuba, que igual otros blogs han puesto también mis trabajos, pero mi vínculo directo, o sea, les pasaba el correo cuando yo no tenía las condiciones objetivas para poner un blog. Pero bueno, ya hace un año, igual cumplí un año y no me di cuenta, lo celebré. Puse un guerrero y entonces ya salen de ahí las cosas. Y este trabajo, Allá por el bloguerío, igual le puse el subtítulo Apuntes sobre la blogosfera cubana. La más elemental de las clasificaciones de la blogosfera cubana presenta 2 polos opuestos irreconciliables y homogéneos, disidentes frente a oficialistas. Se ajusta pues a un tópico de opinión goebbelianamente asumido por los monopolios de la información, gracias al cual se supone un pequeño ejército de defensores acríticos del proceso revolucionario cubano, repetidores sin ideología ni conciencia, frente a una multitud que se le opone en libertad de expresión y representando intereses de la sociedad civil.
Por si no fuesen suficientes los patrones de ajuste, se da por hecho que el grupo de los oficialistas goza de privilegios y prebendas que los colocan por encima de la sociedad, como instrumentos de un Estado opresor, en tanto los etiquetados como independientes actúan por cuenta propia, sin coyundas institucionales y en condiciones de necesidad extrema. Tal división responde a la estrategia construccionista con la cual esos medios de prensa se convierten en infantería de grueso calibre para el sordo trabajo de legitimar la ideología de lo que Lenin clasificara como la última fase del imperialismo. No es un lugar común, y si lo es, a fin de cuentas, está cumpliendo con creces sus predicciones teóricas. Valga apuntar que también medios académicos asumen en sus investigaciones las bases del patrón de juicio, insisto, no patrón de amo, aunque contactos pudieran existir. Si revisamos una muy amplia muestra de esos ejemplos divisorios de la blogosfera cubana, descubriremos que en aquellos que como independientes se presentan, desde el escolarmente redactado de Giovanni Sánchez hasta los que se proponen reformar el sistema tras perspectivas que se predican de izquierda, coexisten tres objetivos a toda costa irrenunciables. Primero, derrocar el socialismo. Segundo, domeñar la soberanía nacional. Y tercero, reimplantar el capitalismo dependiente. Las estrategias y tácticas tampoco son muy amplias, ni en modos de ejecución, ni en variables de acción sobre los internautas. Propaganda negra en todos los niveles de la susada discusión. Descalificación a ultranza del proceso revolucionario cubano y de su dirección histórica. Desconocimiento cínico de las transformaciones revolucionarias. Desacreditación en bloque de toda persona, sobre todo blogueros, que no responda de modo rígido ortodoxo a estos patrones básicos de oposición. Y descargo del objetivo esencial de derrocamiento del sistema a fuerzas de intervención externas, ya sean directas, de lobby o de presión económica y política. La observación de los que como oficialistas somos presentados, sin embargo, revela un espectro amplio de variantes con un común punto de acuerdo: conservar el socialismo y desarrollarlo en su más pleno humanismo y en su soberanía nacional. Un fenómeno que se ubica en la esencia misma de los antagonismos de la lucha de clases, si se me permite insistir en un lenguaje que no por gusto han intentado desterrar de la teoría global. De modo que, en un sentido muy general, no deja de tener cierta orientación adecuada este ejercicio de clasificación esquemática diseñado sobre las bases de una guerra fría que aún sigue vigente. Carece, en cambio, de la posibilidad de sostenerse una vez que el fenómeno se estudia con profundidad. En la variable tópica de la disidencia apenas se hallan críticas al capitalismo, ni siquiera en parte de sus prácticas sistémicas, y solo es posible fichar algún que otro llamado individual, de caso muy particular y sin visión de fondo. Tampoco se reconoce al bloqueo, cincuentón a estas alturas, hablando de jóvenes y viejos, como elemento de injerencia, no ya política, sino humana, y se justifican por demás atentados terroristas y posibles invasiones, e incluso el magnicidio. Por contraste, en la variable de supuesta oficialidad hallamos un significativo espectro crítico que, a mi entender, ni siquiera nosotros mismos reconocemos en su justa importancia. ¿Acaso forzados por la necesidad de entrar en el ruedo de la visibilidad mediática, somos también un poco piezas del construccionismo imperialista de última fase? Es una paradoja y no una simple respuesta de desinformación. Por tanto, debe resolverse en el propio contexto de la confrontación, y lo que nos falta esencialmente en el de la estrategia colectiva que integre en la estrategia de defensa nacional las repercusiones de esa crítica implacable y revolucionaria. Tampoco es un lugar común, sino un vacío cultural que debe trascender los ámbitos de la individualidad. La blogosfera cubana revolucionaria es absolutamente individual. Incluso en los casos de retransmisión viral que a diario se producen, las decisiones son individuales, ya sea por comodidad mecánica, que también la hallamos con mayor frecuencia de lo deseado, ya por asunción consciente del tema que se pone en órbita. No existe, a contrapelo de las acusaciones totalitarias del mercenarismo platista y sus reproducciones más o menos ingenuas,
una estrategia de coordinación de direcciones y, por tanto, una táctica de colocación y defensa de temas cruciales para las actuales circunstancias del proceso revolucionario. La espontaneidad y la voluntad personal siguen siendo el motor de producción de contenido. También, en su aspecto crítico interno, esa blogosfera cubana muestra numerosos ejemplos de llamados de atención y contundentes críticas a fenómenos y manifestaciones que van a generar conductas antisistémicas, como la depredación del medio ambiente, la invasión del urbanismo, la especulación con el comercio, el transporte y los servicios básicos, y hasta la falta de pertenencia con su correlativa abulia de la administración y los trabajadores en sectores vitales como la educación, la salud, la cultura y el deporte, y, cómo no, el gobierno. La mayoría de ellas casi invisibles incluso para nosotros mismos, los blogueros, quienes, siquiera por interés individual, algún monitoreo debíamos permitirnos allá por el bloguerío. Y sobre todo invisibilizar estrategia crucial de propaganda negra en el cumplimiento de su bien definida tarea es sobre todo un reto que nos corresponde y que seguimos archivando en el casillero de las asignaturas pendientes. Nueva paradoja cuya solución debe ubicarse en la organización de nuestras plataformas de conectividad y nuestras estrategias de retransmisión de contenido. Otro elemento contrastante entre ambos esquemas de clasificación de los blogueros cubanos acusa, frente al planteamiento en general homogéneo, con escasas variantes específicas de la autonombrada disidencia, una diversidad de perspectivas en el panorama revolucionario. Se encuentran así desde aquellas que se ubican en una localidad geográfica con sus sucesos e intereses propios, pasando por otras que se enfocan en normas de comportamiento social y manifestaciones culturales y artísticas específicas, hasta quienes se dedican a observar determinados ámbitos especializados de comprensión de la sociedad, como las visiones de género, la diversidad de orientación sexual, la discriminación racial, a mi juicio privilegiada ante otras discriminaciones que no hemos hecho lo suficientemente visibles, y por último, y acaso los de una justa mayor repercusión, aquellos blogs abiertamente dedicados a contrarrestar la revolución y la injerencia mediática global. En mi experiencia personal, desde un blog que recibe escasas visitas y en cambio un buen número de réplicas de sus textos originales, he comprobado que el asedio se repliega una vez que el razonamiento y la lógica reclaman el protagonismo de las discusiones. La profundización del juicio y la asunción sin prejuicios de los problemas reales, ciertos, con su ubicación en contexto y su ejercicio comparativo, ponen en retirada a las huestes maniqueas de exaltados y demuestra hasta qué punto no son la mayoría que se pretenden. Una vez que los lugares comunes de asedio son desmontados o deconstruidos, como gusta notar la teoría, la argumentación queda prácticamente anulada y cuando más acuden a la cita, a la apropiación paródica o al pastiche directo de lo que han producido las contadas tanquetas pensantes que, dicho sea de paso, cuentan con espacios privilegiados en esos medios masivos de totalitarismo monopólico, y más nos faltaba, con un sistema de acceso a Internet que el bloqueo nos prohíbe a todos los que en la isla trabajamos. De modo que no estaría de más, desde la propia individualidad que ha marcado al conjunto, emprender de vez en cuando algún que otro paseo allá por el bloguerío, donde a plena luz del día vemos un caudal de río que se crece en rebeldía y, como la linda guajirita de la pieza que me he permitido parodiar, bajo una bucólica condescendencia, nos dice adiós. Bueno, inicialmente teníamos previsto dividir el panel en dos bloques, o sea, tocaba ahora el debate. Me sugieren, y creo que sería mejor terminar con las otras dos ponencias y dedicarle todo el tiempo que queda al debate, que realmente es la parte que estamos esperando, ¿no? Les pido entonces que vayan tomando nota de lo que les interesa preguntar y después pasamos al debate.
tremendo compromiso, después de los que me han antecedido, tener que hablar sobre mis apuntes, sobre el blog que hago en Pinar del Río. Pero bueno, vamos a tratar de hacer aquí. Es innegable que todos estamos atravesando grandes desafíos y la necesidad de realizar cambios es apremiante. A cada persona se le está retando en aquellas áreas de su vida que necesitan una transformación para que pueda seguir evolucionando. Para mucha gente estos retos están relacionados con su economía, ya que este es un tema que ha sido mal interpretado en el pasado. Para otras personas, los desafíos se presentan en sus relaciones personales. Viejos paradigmas se están cayendo y es necesario aprender a amarnos y relacionarnos de un nuevo modo, libres de condicionamientos impuestos. Otros están pasando por problemas de salud y también en este campo es importante comprender que tanto la salud como la enfermedad deben ser encarados de un modo distinto a como nos han enseñado en el pasado. Para los comunicadores y periodistas, los retos son aún mayores, pues pasamos de la era de la máquina de escribir a las computadoras, al internet, las web, blogs y redes sociales. Un mundo totalmente fascinante que rápidamente comenzó a ganar adeptos, a pesar de que en los inicios teníamos hasta miedo tocar el teclado de la PC. Atender en el periódico guerrillero de Pinar del Río los sectores de historia y cultura me llevaron a tener que dar coberturas a muchos eventos, a darle seguimiento a los temas, y como laboro en un semanario, muchos de esos trabajos quedaban sin salir a la luz, engavetados en el buró de la subdirectora. Ese fue el primer motivo para que naciera mi bitácora en la plataforma de Blogia en el año 2003. El otro fue porque cuando yo era pequeña adoraba los cuentos que me hacía mi papá, un guajiro casi analfabeto, pero con una inteligencia y creatividad increíbles que fortalecía valores y me abría los ojos al mundo. De él heredé el deseo de escribir, de compartir experiencias, de cronicar la realidad. Primero comencé contando las historias de mis padres, los trabajos que pasaron antes del 59, sus batallas por la subsistencia. Después me fui adentrando en otros aspectos culturales, sociales. Un blog en Blogia fue el espacio primero que encontré. Recuerdo con alegría el primer mensaje que recibí a uno de mis posts. Después vinieron otros y así establecí ese nexo con amigos y desconocidos de todo el mundo, cada uno con experiencias y criterios diversos sobre los diferentes temas que abordaba. Después aparecieron otras plataformas con más recursos y sin pensarlo mucho emigré hacia WordPress, con todo su andamiaje para el uso de videos, audios, galerías de fotos y otros recursos que me atraparon, como el vínculo con las redes sociales de Facebook, Twitter, Flickr, YouTube. Creé las secciones entonces de culturales, curiosidades, desde adentro, fotoreportaje, un rincón personal y bueno, uno para temas variados. Lo cierto es que mantener un blog es como criar un hijo. Hay que dedicarle tiempo, actualizarlo casi a diario, buscar recursos para hacerlo novedoso y que no agote al lector. De vital importancia es establecer un contacto con los usuarios y ese se acrecentó con el paso de los múltiples ciclones por vuelta abajo. Personas en diferentes partes del mundo querían saber qué había sucedido, cómo estaban sus familias, pedían imágenes, informaciones y, por cierto, me convertí en un perfecto enlace a través de mi bitácora. Visualizar en los buscadores la tergiversación del tema de las prisiones en Cuba me motivó a escribir sobre eso, además de las experiencias del proyecto Por Amor al Arte que se realiza entre los medios de difusión y cultura municipal para llevar actividades culturales y del desarrollo del conocimiento a la comunidad penal. Esos trabajos comenzaron a identificarme rápidamente, ganaban algo de posicionamiento y resultaban de mucho interés. Pinar del Río, sepan ustedes que es la zona de residencia de Dagoberto Valdés, muy visitada por Joanny Sánchez y por las Damas de Blanco y centro de la actividad enemiga. Por estas razones, desacreditar a la contrarrevolución es otra de las aristas de mi blog. En evidencia ha quedado Joanny disfrutando en el hermoso Valle de Viñales del dinero que recibe de la SINA y en otros sitios de vuelta abajo también se le encuentra con mucha facilidad. Yamilia, la ex esposa de Pedro Pablo Oliva, decía por Twitter un día que era objeto de maltratos en su casa y se mostró en un video que todo eso era falso.
Y así, bueno, ha pasado con otros sucesos en los que las damas de verde intentan desestabilizar al país. Por cierto, recibir amenazas de estos elementos inescrupulosos ya es casi una rutina productiva allá en Pinar del Río. El desarrollo creciente de las tecnologías de información y comunicación ofrecen grandes oportunidades para utilizar nuevas herramientas. En los últimos 10 años hemos sido testigos y de alguna manera partícipes en las transformaciones que las tecnologías de información y comunicación han traído a todos los ámbitos de las sociedades, así como los procesos de globalización resultantes. Lo vital es responder a estos cambios e incorporar todos aquellos elementos y herramientas que potencien y promuevan la realidad de Pinar del Río y de Cuba. Entre las limitaciones en mi labor está que a veces no se puede acceder a la administración del blog, creo que eso les está pasando a muchísimas personas. La lentitud de la navegación, que en muchas ocasiones imposibilita subir galerías de fotos, videos y hasta a veces actualizar sencillamente un post. Lograr una interacción entre el blog y las redes sociales es otro de los retos para lograr un mejor posicionamiento de la información, y esto fue motivo de análisis en el primer coloquio provincial de redes sociales y medios alternativos, Coresma, que se desarrolló en el periódico Guerrillero en el mes de febrero, con la participación de periodistas de todos los medios, comunicadores, profesores y estudiantes de las universidades de Pinar del Río, estudiantes extranjeros y personal de cultura, deporte, salud, el ICAP, etc. En este coloquio se presentaron dos investigaciones, una sobre el impacto de los blogs en el periódico Guerrillero y cómo realizar un mejor tratamiento a las coberturas periodísticas en el medio digital, que sirvieron de posterior debate y análisis de las rutinas productivas del medio y de cada periodista, elementos que deben ser eficaces para posicionarse, como les decía también, ser creativos y novedosos. De vital importancia resulta entonces confrontar ideas entre los blogueros. Por eso propongo que se realicen encuentros en cada territorio y anualmente se haga con carácter nacional, para intercambiar experiencias, no solo con el personal de los medios, sino que haya representatividad de todos los sectores. Y los invito en febrero del próximo año a reencontrarnos en Pinar del Río, en la segunda edición del Coresma. Y los invito también a visitar a esta pinareña, que como dice en la presentación de su bitácora, en mi oasis no hay riquezas, pero sí mucho amor, tranquilidad, espiritualidad, deseo de colaboración. No existen carteles de derecho de autor. Yo solo recibo y administro lo que ustedes coloquen en el blog. Muchas gracias. Como se dan cuenta, los expuestos hasta aquí por los compañeros realmente nos da una visión muy interesante en lo teórico. ¿Se escucha? ¿No me oyen? Se nota que están muy pegados. Ahora sí, ¿se ve mejor? ¿Dónde está jorobado? Bueno, realmente ha sido, yo acabo de ver casi que un alarde de teorización de nuestros compañeros que nos ayudan a todos mucho. Yo no intentaba tanto, por eso me dejaron para el final, sino a partir de todos estos presupuestos con los que estoy de acuerdo, especialmente con Jorge Ángel, que fue con el que pude intercambiar, porque para orgullo mío es un pilongo, o sea, un santaclareño. Ya sabíamos por dónde venía y me obviaba ahí. O sea que yo he partido del análisis de una serie de blogs y algunas herramientas que de paso al final les voy a dejar ahí una serie de sitios para que puedan hacer lo suyo y tengamos esa visión. Y de ahí hacemos algunas inferencias. En el 2005 yo comencé mi primer blog y ni siquiera podíamos en ese momento hablar de blogosfera en este país. Hoy era un sueño que especialmente en los últimos 2 años se ha hecho más cercano y visible. Cuando hubo un primer grupito
de esos blogs, hasta de la Academia Cubana, de las universidades y en tesis, éramos satanizados. Sin embargo, curiosamente, aquellos errores tan garrafales que nos asignaban a nosotros son los mismos que cometen hoy día, todavía, los blogs periodistas españoles. Hoy somos oficialistas, ya se ha hablado de este tema, pero cuidado, nos leen, se informan con nosotros y a mucha honra. No tengo problema con que me llamen oficialistas. Esta blogosfera de Palma e Isla, cubana indiscutiblemente, ya tiene el bien supremo de que jamás miente. No me he encontrado una mentira en un blog cubano. Y no es ni traidora ni mercenaria. De tales pilares y el gran inconformismo que a todos nos existe, van a salir los menores frutos. Y mi ponencia, porque me puse esta casi nerviosa, se llama 4 flashazos sobre la blogosfera cubana y la misión de la tarde, que es lo último que digo. El flashazo 1 es el contexto en el que se verifican estos blogs nuestros. Si usted está en un país donde hay banda ancha y revisa los blogs cubanos que están participando en este encuentro, por no hablar de otros más que también podrían estar, no se percatará jamás de que la conexión cubana es irrisoria, ni que el editor del blog trabaja con una computadora que en aquel país estaría en la basura, que a veces no puede ir a comentar a un blog porque el ancho de banda no se lo permite, o las cosas de la conexión que todos saben tan bien como yo, que a veces para poner un material gasta 6 u 8 o 10 veces el tiempo que se gasta en ese país. Eso lo he comprobado yo, no me lo compró nadie. Y menos se enterarán en ese país de que usted no puede usar Google Chrome ni ver otro país por la red como con Google Earth. Tampoco sabrá que en ese otro país que usted no puede descargar un plugin o que existe un número importante de facilidades gratuitas que no puede acceder porque al IP de su país se le atribuye ser de un país terrorista y aparece el famoso cartelito no disponible in your country. O sea, esa es la visión que puede tener desde afuera, pero ese es el contexto nuestro. Y en ese contexto se está produciendo este fenómeno que yo llamo altamente interesante e importante. No voy a decir por todas las cosas, pero no nos llamemos engaño. Yo me siento en un frente histórico y creo que todos tenemos que tener esa prestancia de ánimo de saber que estamos haciendo algo importante, bien importante. Nuestros blogs, y lo afirmo categóricamente, y esto no es subjetivo sino probado, son tan dignos y seguidos como cualquiera en cualquier lugar del mundo, a pesar y frente a la hostilidad y la censura de la cual somos víctimas. Yo, frente a los comentaristas pagados y que están buscando posicionamiento con nuestros blogs, y algunos ingenuos de nosotros los publican, cuando ya lo ha censurado todo el mundo, entonces ves aquel en el blog del otro que tiene que aprender eso. Verdaderos troll gusanos, haciendo más difícil para nosotros, no tengo la menor duda de eso, la blogosfera 2.0 y la 2.3, donde ya hay gente trabajando y con resultados. El segundo flashazo lo he llamado de la experticia a la serendipia. Es posible hallar en la blogosfera cubana un grupo de avanzada. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. ¿Y qué tienen esos blogs para poder decir que están en la avanzada? Bueno, en primer lugar los podemos definir como verdaderos productos comunicativos eficaces. Analizar la realidad cubana, al menos en mi caso,
que voy a analizarlo no desde el punto de vista político, ni siquiera desde el punto de vista ideológico, voy a analizarlo desde el punto de vista de la ética. A mí me sirve igual la ética de Ignacio Agramonte como la ética de Carlos Manuel de Céspedes, la ética de Antonio Maceo o lo de Máximo Gómez y José Martí, por supuesto, para analizar un hecho de hoy, desde la corrupción de un funcionario público hasta la indolencia ciudadana, que también tiene una gran parte de responsabilidad en el estado de estolidez social en que nosotros a veces nos damos cuenta de que estamos inmiscuidos y no podemos entonces bajar la guardia. Martí en su tiempo decía, yo no soy más que una gota de sangre caliente en un montón de sangre coagulada, y eso nos pasa a nosotros, nos pasa hoy, nos pasó ayer y nos va a pasar mañana, porque cada vez la necesidad de la actuación social del ser humano se está viendo más amenazada por distintas vías que tratan de entretener a la criatura biológica que al final somos sobre la criatura social que debemos construir. Y en ese sentido creo que es una responsabilidad de todos nosotros. Creo que es tan válido a la hora de reflejar la Cuba que queremos y sirve tanto para el combate revolucionario hacer una denuncia o hacer el desmentido del famoso tiroteo del auto del diplomático venezolano en una calle de La Habana a las 8 de la mañana, como reflejar esas imágenes con que casi todos nosotros nos damos los buenos días de cómo amaneció Santiago, cómo amaneció Pinar del Río, cómo están las calles desveladas. Es una Cuba pacífica, es una Cuba tranquila, no es la Cuba que están describiendo nuestros enemigos en el ámbito internacional. Ojito. Bueno, primero que todo, agradecer a los magníficos ponentes que tenemos acá por permitirnos aprender con ustedes. Luego, a una frase que estaba leyendo ahí en la lectura, que me vino a la mente, quise buscarla nuevamente, porque creo que resume el por qué tenemos que luchar, el por qué tenemos que identificar todos los días nuestra lucha en esta batalla diaria. La voy a parafrasear porque ahora no la recuerdo muy bien. Este es un experto en inteligencia, David Rock, y él dice que si los americanos con su política económica dice que ellos buscan que si el mundo está dirigiéndose, a un idioma común, este sea el inglés, que si el mundo está dirigiéndose a un sistema de valores, este sea con el que los americanos están contentos, que si el mundo está dirigiéndose a una política económica, esta sea con la que los norteamericanos se sientan bien. Y yo pienso que allí está la lucha de todos los que estamos aquí, que nos sentimos revolucionarios. Con todas estas limitaciones no podemos rendirnos, porque con nuestras venas corre sangre mambisa, sangre rebelde. Y yo pienso que no podemos rendirnos. Y también quiero referirme a un segundo punto, brevemente también. Yo pienso que la biosfera cubana puede hacer más en la lucha por el regreso de nuestros 5 hermanos
a Cuba. Pienso que no hemos hecho lo suficiente porque los 5 no están aquí. El día que los 5 estén aquí, bueno, hicimos lo suficiente. Pero mientras tenemos que hacer más, tenemos que buscar vías. Yo pienso que tenemos que enfrentarnos a la manera que se le ha dado a esta campaña por la solidaridad de nuestros hermanos, que desgraciadamente no ha cumplido efecto dentro del pueblo norteamericano, que es donde tenemos que llegar. El caso de los 5 es político, pero también tiene su parte humana. Y esa es la que hay que divulgar en los blogs. Y lo digo por experiencia propia, porque en mi blog, Josito por Cuba, he hecho varias pruebas. He publicado el mismo día un post que habla de la parte legal del caso de los 5 y he publicado otro que habla de ese lado humano, de ese lado de que el BED no puede tener a su padre con ella, de que Adrián y Gerardo quieren tener hijos y si sigue pasando el tiempo no van a poder tenerlo. Y bueno, este lado humano tiene más impacto dentro del pueblo norteamericano, que es el que verdaderamente tiene las llaves de las prisiones de nuestros hermanos. Entonces, les pido que hagamos todos los días una acción más por los 5, que al final estamos defendiendo a Cuba también, porque los 5 estaban allá para defender a Cuba, para defendernos a nosotros, para que no fuéramos víctimas de algún acto de terror financiero propagado por la mafia terrorista de Miami. Pedirles, como siempre les pido a todas las personas con las que hablo ese tema, que nos preguntemos todos los días antes de dormir qué hemos hecho hoy por la libertad de los 5, y que si no hayamos hecho nada no podamos dormir tranquilos. Los 5 se merecen esto y mucho más. Y bueno, incitarlos a que sigan defendiendo a Cuba en esta batalla que sin duda, como dice Alberti Rocafuerte, es al duro y sin tregua. Ernesto Ruiz Martínez, Visión desde Cuba, de la provincia de Holguín. Yo quiero referirme a dos. Luisa del Tamayo ha sido engañada y abandonada. Eso le puede pasar a cualquiera. No se entienda que yo estoy criticando a Joel, que además es un estupendo escritor y eso, pero en el periodismo existe el error, compañero, es parte del costo operacional. Lo que no puede haber bobos que después repliquen esos errores, y eso es lo que le pasa a nuestros medios. Nosotros no venimos a hablar aquí de los medios, venimos a hablar de los problemas nuestros, pero también en un contexto no podemos obviar esto. Y en síntesis, los medios nos desperdician, los medios no nos potencian, y ninguno de nosotros, que además tiene un medio detrás, tiene que lo apoye. Porque el medio dice, ese es tu problema, y a mí que me importa lo que tú dices. ¿Cómo que? ¿Y a mí quién me paga la suscripción? Tú no me das la conexión. Tú no me das a mí la prerrogativa de apoyarme pagándolo. Esa es plata que tú estás invirtiendo en mí. Entonces, este es un análisis. O sea, yo no pretendo que esto se organice ni se institucionalice, porque el día que un director de prensa me diga a mí lo que tenga que publicar en esto, se acabó de joder la blogosfera. Se jodió ya. Entonces, no es ese el tema. El tema es que nosotros tenemos que ser capaces de buscar las mejores experiencias, socializarlas, compartirlas y aplicarlas. Porque esto, señores, esto cada día es más profesional. Aunque sea en el tiempo libre de ustedes, es
esto no es para aficionados. Estamos metidos en un mundo muy serio, muy competitivo, muy técnico y que además en nuestras manos, en los temas contenidos y otros más, hay grandes responsabilidades. Así que los medios no nos pueden menospreciar y yo sé que se menosprecia. Y en el caso mío soy periodista y llevo una bola de años en esto. En el caso de algunos de ustedes que son escritores, artistas, o que son de otras, imagínense ustedes cómo los medios nos tratan. Entonces yo lo que creo es que el planteamiento tiene que ser que se aproveche ese talento que hay ahí. Y ni siquiera que lo reproducen, porque a veces se da la noticia. Yo he publicado hace 15 días que Aleida Godínez denunció que la persona que introdujo el dengue hemorrágico en Cuba fue Ramón Samuel Sánchez, que publicamos en Granma trabajo contra él, que la flotilla y que no sé cuánto, y no hay un medio que haya replicado eso. Con ese ejemplo que digo. ¿Por qué? Oye, eso es muy serio, se nos dice en cualquier lugar del mundo, y a nuestros medios le pasan carretas y carretones, porque si no lo pone en un sitio, no lo pone. Se acabó. Entonces, lo que quiero decir es eso para nosotros. No, es que nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir demostrando la potencialidad que tenemos. Y a mí no me queda duda que esta blogosfera, por la experiencia que tengo, lo dije más o menos ahí. Señores, yo estuve en Brasil y en Argentina, donde hay banda ancha, y hay muchos blogueros, y hay blogs que no son ni la chaqueta de algunos que llevan aquí 6 meses. Se los digo de verdad, porque ustedes no son capaces de darse cuenta el potencial de conocimiento y de preparación que ustedes acumulan. Es verdaderamente impresionante. Y no nos bloquean por cuestiones ideológicas, nos bloquean y nos tienen pánico porque ese potencial se va a multiplicar y maximizar en los próximos 2 años de una manera exponencial, porque la blogosfera y los medios alternativos están muy deseosos de publicar no solo temas de Cuba, sino temas globales que nosotros también somos capaces de abordar, con la perspectiva revolucionaria, porque incluso eso que tú estabas planteando es uno de los grandes problemas de la izquierda, y esperan por nosotros, Así que creo que el camino está expedito y nosotros podemos. Déjame, a ver, yo voy a conversar con Harold, no voy a responder la pregunta que él me puede responder mejor, pero te voy a poner un ejemplo histórico. En los años 70, la literatura cubana estaba saturada de libros y de publicaciones con un lenguaje absolutamente maniqueísta que se pretendía revolucionario. Era el que cogía para los actos patrióticos y para darle reconocimiento a la gente. La mayoría de esos autores están hoy día usando el mismo lenguaje maniqueísta, pero ya cambiaron de sistema y bueno, claro, de situación geográfica. Y se mudaron al exterior a hacer lo mismo. O sea, creo que eso, Carlito lo decía muy bien, está en la base de las actitudes humanas. Y a mí me parece que en este caso, efectivamente, creo que el periodismo nuestro, mucho más por los sistemas de relaciones institucionales que tiene, que están bastante atrasados, que por la propia posibilidad de la mayoría de los periodistas, porque igual cuando miramos a los 70, decimos, pero en el 70 nada más que se publicaba aquello, y sin embargo hay una importante literatura publicada en Cuba en los 70 que hoy día podemos seguir leyendo. Y es lo mismo, entonces yo creo que es la parte donde habría un mínimo de respuesta. Yo creo que la reacción negativa, lejos de beneficiarnos, nos va a perjudicar. Yo creo que ante esa actitud lo que vale es el gesto digno de uno respetarse, como respetar su talento y presentar justamente ese sentido crítico. Y que efectivamente, como mismo la literatura cubana posterior a los 70 y hasta probablemente hoy día asumió lo que no asumía ni la prensa ni las academias, al menos para el exterior, es decir, la sociología, bueno, la sociología de hecho la suspendieron un par de veces, la antropología que no sabemos cuándo vamos a tener, y las otras ciencias sociales que no lo asumían y lo asumió la literatura. Hoy día tú no puedes estudiar la sociedad cubana si no consultas la literatura. Bueno, pues del mismo modo los blogueros tenemos que asumir, porque eso es un vacío que tenemos en la sociedad, es un vacío de sentido,
más que un vacío de comunicación. Y entonces, si tenemos la conciencia, los que tengamos la conciencia, la posibilidad y la virtud, asumirlo y que a cada cual le vaya bien con su valor. Hay un puntico al respecto de esto que se hablaba de cómo la blogosfera por un lado se potencia y por otro, no digamos que se margina, pero sí un poco que se vuelve una cosa así vacua, desleída. Y lo voy a poner con un ejemplo específico, como dice mi hermana Noreli, una cosa personal, ¿no? Cuando la primera salida pública de Fidel, después de su enfermedad, recibimos por correo electrónico a partir de un escritor cubano una serie de fotos de Fidel en el centro científico al que había asistido. Confirmamos que las fotos eran ciertas, las sacamos en el blog el viernes en la madrugada. El sábado yo estaba cuidando a mi mamá, no estuve potenciando el blog. Noreli recibió un aluvión de correos y de llamadas tratando de localizarme, Noreli inmediatamente, que tiene un ángel para pescar lo que va a salir, se difundió las mismas fotos. Señores, esa noticia salió desde el Miami Herald hasta el Xinhua, periódicos, noticiarios, televisión, radio de Argentina, de Perú, de todas partes difundieron que las blogueras oficialistas Noreli y Rosa habían sacado la primera salida pública de Fidel a la calle. Eso fue el sábado. El lunes el comandante en jefe fue a la mesa redonda informativa. Cuando él preguntó que cómo se había difundido esa noticia, le dijeron que era un correo electrónico que había venido desde México. Y en ninguna parte de la prensa nacional de este país se mencionó que la noticia había recorrido el mundo en la voz de Noreli Morales y de Rosa Báez. Es una queja que yo he manifestado en diversas oportunidades, la hago pública aquí ahora. Si nosotros potenciamos una noticia, si nosotros estamos con los pies en el fango, buscando la noticia, cuando esa noticia se difunde, señores, es de la blogosfera cubana, no se le puede robar el mérito, no porque sea Rosa Báez, no porque sea Noreli Morales, es la blogosfera cubana. Era el momento para potenciar la blogosfera, para hablar de la blogosfera. Lagarde está al pie del cañón con todos los videos, con todas las pruebas de todas las cosas que pasan, como aquella reunión que se hizo en la entrada del Palacio Presidencial, que se suponía que se reunieran y allí no fue nadie. Señores, eso hay que sacarlo en el grama. Eso tiene que salir en los principales órganos del país, porque no puede ser, porque lo primero que parece es que nosotros somos unos tracatanes que estamos buscando posicionarnos y que nos ignora la prensa oficial del país. Nosotros estamos al margen del grama, al margen. Yo sé que no hay espacio, yo sé que hay prioridades que hay que atender, pero hay cosas que tienen que reconocerse a la blogosfera cubana, y que la que las pone en el mundo, señores, es la blogosfera cubana. Buenos días. Mi nombre es Rafael, para los que me conocen, mi blog es el Web. Y yo, la verdad, oí las ponencias primero por la mañana, después el debate que está en general. Y excepto un par de momentos, la primera intervención que hizo Harold y hace un instante cuando habló Noreli refiriéndose a determinar cuestiones relacionadas con las necesidades o las cosas que necesitaba la blogosfera cubana y determinados méritos y tal. Yo les confieso que me he sentido bastante inconforme esta mañana. Yo no
yo asumí, un error de mi parte, que cuando la convocatoria decía encuentro de blogueros en revolución, era una cuestión, digamos, ética, una premisa que iba a estar implícita, por ejemplo, la compañía en el encuentro de que los aquí presentes indudablemente tenemos algún tipo, estamos comprometidos con un proceso revolucionario o el proceso revolucionario cubano. Lo tomé como premisa, no como parte de la ponencia que es la percepción que tengo, que es lo que ha atravesado todas las ponencias y el posterior debate que se ha generado aquí, ha sido en torno a lo político de la blogosfera cubana, que es uno de los aspectos, lo considero así, uno de los aspectos y ni siquiera el cardinal en estos momentos, y mucho más al interior de nosotros cuando estamos asumiendo que somos blogueros revolucionarios, no considero que sea el aspecto cardinal de una discusión de este tipo, porque estamos convenciéndonos a nosotros mismos, digamos. A lo mejor es mi predicción. Siento que nos estamos convenciendo a nosotros mismos o diciéndonos determinadas verdades que hemos asumido hace tiempo y las tenemos como tales. Es la predicción que tengo en eso. Lo que yo quisiera es llamarnos a ampliar, a ver determinados fenómenos, determinados conflictos que pueda haber al interior de la blogosfera cubana, que pueden pasar por lo político, pero que no son solo lo político. Ese era mi deseo. Me gustó, recordé una de las cosas que me gustó fue precisamente lo que Norelia había estado hablando, de esta relación de los periodistas y los medios, de los blogueros en general, y los medios de comunicación. Eso me parece un tema que es bastante interesante, aunque también me gustaría decir en público que no estoy de acuerdo con la visión que ella dio en algún punto de la ponencia. Ella lo repetía, de que esto es un espacio Arturo Cinguante, como decía, profesionalizado, que no es que no lo sea, sino que precisamente por ser una comunidad de intereses y de gustos diversos, tiene que haber espacio también para un bloguero que quiera narrar sus mañanas tristes y hacer su poema pésimo o bueno. Eso no considero que sea el punto, precisamente porque es un espacio en el cual se abren las maneras de comunicarnos, en el cual la horizontalidad se supone que esté más presente y no deba ser el lugar en el cual pensemos como esto es el espacio donde yo voy a tener mi voz y quiero posicionarlo para que todos vean lo que yo lo quiero decir, que puede ser una opción. Yo no desconozco a las personas que tengan esto como un interés, pero sí pienso que debe haber otras opciones y que deben ser tan válidas y tan reconocidas como ese espacio, ¿no? Posicionado, famoso, aupado, por las razones que sean. Y nada, espero que a lo mejor algunas personas, a lo mejor un sentimiento mío, las intervenciones que he visto al respecto, las intervenciones que he visto al respecto van en la cuenta de la primera parte. A lo mejor es una inquietud solamente personal, pero bueno, quisiera oír a los panelistas y a otras personas aquí presentes, ¿no? Si tienen determinadas inquietudes al respecto. Sí, te iba a proponer eso, o sea, que fueras tú quien propusiera dónde, a tu juicio, ¿no?, debería ir este evento. O sea, ¿qué te inquieta a ti, qué te gustaría que se tratara? Y aprovecha que estás ahora y hazlo y que empieces. Por un lado, hay problemas técnicos, qué sé yo, de los espacios, el tema del bloguero como sujeto que no está anclado al blog, que es un sujeto social que tiene determinadas responsabilidades y por las características que tiene el internet en Cuba muchas veces enfrenta determinados retos para mantener un blog actualizado. Y por ahí no es hacer un conteo de desgracia de lo mal el trabajo que nos cuesta hacer un blog, pero sí ese diálogo que mantiene el bloguero como sujeto con la institución en la cual trabaja o el espacio en el cual tiene que desarrollarse, y muchas veces los forcejeos que puede haber entre los intereses particulares y los intereses de la institución a la hora del manejo. Lo que ese me parece uno de los puntos que me interesaba. Ahí en Twitter yo conversaba con algunas personas que estaban siguiendo el evento, TV y eso, y ellos lo que hablaban era, claro, ustedes lo comentaban, las personas que me invitaron, pero después que no tengan todo ese conocimiento de lo restringido de alguna manera que estuvo al final
el acceso de participantes al evento. Nosotros sabemos que hay cuestiones logísticas ahí que son insuperables, pero si tomamos como premisa precisamente que son blogueros en revolución, hay un amplio espectro dentro de ahí que tal vez no vino por las razones que sea, ¿no? Y también pudiera tener algún tipo de participación. Muy breve, compañero. Yo cuando hacía el análisis insistí en que me concentraba en ese número de blog muy bien posicionado y que casualmente tenían el tema político con todo lo que se hizo aquí. Pero a mí me parece que un blog de microrelatos, que además puedes ir buscarlo, es un blog de microrelatos donde empezaba a publicar porque yo también soy escritora, me gusta. Así que todas las opciones son válidas. Aquí lo bueno que tiene esto es que todo vale. Ahora, pero los más posicionados son los que están en estos tópicos, que incluso no son por culpa de nosotros solamente, es por la tuya, como decía Boneáñez. Y bueno, citando a Retamar, no, para no perder tiempo, yo creo que todos los blogs son válidos y toda preocupación es válida, por eso es esto. Y por eso además el capitalismo es un fenómeno que ha tratado de capitalizar. No se olviden que cuando salió la blogosfera, los grandes medios inventaron blog en los medios. Si fuese un fenómeno tan desechable, y de ahí es mi crítica también a nuestros medios, que no son capaces de usar eso, ¿entiendes? Y por lo menos con una gran autosuficiencia, pero este ha sido un fenómeno que los medios que tienen poder los emplean. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy poderosa y aquí vale del blog de Flores al blog contra los gusanos y mercenarios, y todo eso en la blogosfera y en revolución, porque los otros son mercenarios y pagados. Yo sé que yo tengo el cartelón de oficialista y el cartelón de Filomeno la política. Efectivamente tengo un blog de poesía. Yo no he podido ni hacer una poesía más porque no tengo tiempo para hacer poesía, porque creo que la poesía que estoy haciendo hoy en día es la poesía del día a día en esos blogs en que redistribuyo gente. Voy por las provincias buscando quién ha posicionado, quién ha puesto un texto interesante y lo reduplico. Me apoyo mucho en las listas de correo electrónico, que siempre fue mi fuerte desde hace más de 15 años. Pero yo creo, señores, que el que piensa que en Cuba puede haber una hoja que se mueve, que no sea política, está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque Cuba está en el punto rojo del colimador del mundo entero por un motivo político. Ya Cuba no es las mulatas bailando rumba y varadero, independientemente que todavía vengan muchos turistas a buscar las mulatas de varadero, que tienen muy buen ver. Todo lo que se hace en Cuba es político. El blog de Yuris Nórido, un excelente periodista, que es un excelente fotógrafo, que es una excelente persona. Es mínima el posicionamiento político que expresa en su blog. Sin embargo, su blog es un blog político. ¿Por qué? Porque te está presentando fotos de desnudos masculinos, te está presentando su vida social, su enfermedad, su posicionamiento cuando tuvo que ir a su pueblo natal a atenderse. Eso es político. Es político el blog de Paquito de Cuba cuando dice que no pudo venir aquí al encuentro de blogueros porque se fue con su pareja a un campismo. Porque todos esos blogs están desmontando patrañas del mundo. Nosotros no hacemos nada que no se guste por la picazón de las pulgas políticas. Métanse en Facebook y revisen. Todo es política. ¿Quién de nosotros va a un muro de un cubano que vive en Estados Unidos a ver qué están publicando? Yo no conozco a nadie. Ahora, ¿cuántos cubanos que viven en el mundo a favor o en contra de la revolución no están entrando diariamente en nuestros muros
y dejan sus comentarios y forman su chanchullo que van en contra. No es que estemos dándole pienso yo a mi modesto entender. Yo les voy a decir sinceramente, hace 20 años atrás yo leía de la bohemia los muñequitos y los crucigramas. Era un ente apolítico, creía yo. No, era la página cultural, hacía mucha vida cultural, no me perdí un estreno de teatro. Y un buen día, no sé cómo ni por qué, aterricé en la realidad. Y la realidad de este país, desdichadamente, es política. ¿Por qué es político? Que ustedes tengan que pasarse los programas de memoria flash en memoria flash, porque no lo pueden bajar de la red, aún los que tienen un poco mejor conexión, porque te dice, como dice Noreri, que tu país no está autorizado para eso. Ayer recibí un correo electrónico de unas personas que yo a estas alturas no sé quién es, que me pedía que votara porque su hija iba a participar en un concurso como pianista que promociona a un japonés, creo. Y como no me gustaba ningún trabajo, fui a buscar la dirección para votar por la pobre chiquita que no tengo idea de quién es, ni si es buena pianista o no, pero bueno, para que luchara. Como dice el Ray, para que luchara su yuca. Pues cuando fui a entrar, Cuba no aparece en el listado de países. Cuba no existe en el mapa de ese programita. A mí me fascina la fotografía. Tengo un espacio en un lugar que se llama Photo Community, donde aparezco como una fotógrafa de Buenos Aires, porque no está Cuba en ese espacio. Entonces, quiere decir, señores, que sí, podemos luchar nuestro espacio donde publiquemos microrelatos, crucigramas, poesía, pero todo lo que nosotros hagamos y el mundo mire, lo va a mirar con el ojo político que está crucificando a Cuba constantemente. Y por eso es que yo les digo que cuando ponemos algo en la red, como alguien decía aquí, no sé si fue Carlito, que simple y sencillamente somos la cara de Cuba en el mundo y como tal nos tenemos que comportar. No es que seamos políticos, no es que pidamos que todo el mundo se meta en política, es que como dice Jorgito el de Camagüey, si no fuera por la política de este país, él no estuviera sentado ahí manejando una computadora. Estaría en un portal, en un sillón, como yo tuve que vivir un vecinito que murió a los no sé cuántos años, sentado en su sillón dándose balance todas las tardes. Porque no hubo un programa como lo hay ahora para que estas personas con discapacidades tuvieran un desempeño espiritual e intelectual. Eso, señores, es revolución. Mi nombre es Rodolfo, autor del blog Letra Joven. No, apuntar dos cositas que me gusta mucho el tiempo que está viendo el debate a partir de ahora. El tema de lo político yo pienso que debe estar en todos los blogs. Lo que pienso también hay que pensar en cómo posicionarlo. O sea, mi preocupación está en que a veces por darle un matiz político a un blog caemos en hacer un producto comunicativo que no es atractivo, que es repetitivo, que reproduce espacios que hay en otros sitios en internet sin hacer un análisis propio, individual de esa persona que está frente al blog, que es el que le da el perfil creíble al espacio. Yo pienso que eso es una de las cosas que deberíamos pensar, porque yo pienso que sí que todo hace política, lo mismo que decía la compañera que me acaba de anteceder, pero creo que en ese afán de hacer política debemos hacerlo bien, con inteligencia e ir siendo lo más atractivo posible, usando todas las posibilidades que nos da las herramientas multimedia y mediales. Y otra cosa que yo pienso que puede ser un punto a discutir en este evento, independientemente de estas dos grandes áreas que tenemos de blogueros disidentes y mercenarios y los blogueros revolucionarios, yo pienso que debemos analizar un poco también las pequeñas parcelas que lamentablemente están surgiendo dentro de los blogueros que nos decimos revolucionarios y nos decimos de revolución. Y vemos, por ejemplo, por supuesto, en este espacio yo coincido con los que han dicho que en 60 personas no puede estar todo el mundo representado. Pienso que es una de las cosas que el evento ha tratado de suplir y que de alguna manera hay una variedad de blogueros aquí representados. Pero pienso que igual deberíamos evitar parcelas que están haciendo, por ejemplo, dentro de los periodistas hay periodistas viejos que están haciendo unos blogs, digamos, lo que hacen es duplicar las cosas que tienen en sus medios tradicionales, los ponen en el blog
para decir que tienen un blog revolucionario que está actualizado, y a veces lo que están haciendo es reproduciendo lo mismo que están en los medios. O tenemos periodistas jóvenes, alternativos, mediólogos, que lo que están contando su vida en la universidad, y entonces eso no lo contamos como blogueros en revolución porque están en otra cuenta diferente. Yo pienso que la grandeza que tiene nuestra conciencia de decir blogueros en revolución es que tenemos que entender a todos los blogueros. Y que si quizás no tenemos el espacio de poner a 60 personas aquí a discutir por la capacidad logística, y que nos sirva experiencia para otros encuentros, podemos hacer convocatorias online y que la gente mande sus opiniones. Hay un blogueros que no quieren venir, porque incluso hay otros blogueros que rechazan este espacio porque lo consideran oficialista. Yo pienso que ellos se pierden la posibilidad de venir aquí y decir lo que piensan aquí. Se lo digo a los que me dijeron que no iban a venir o que no querían venir, se lo digo. Digo, vayan y expresen eso con sus criterios. Si no lo pueden hacer físicamente, bueno, crear los espacios en la web que ellos puedan enviar sus poner sus opiniones. Como muchos de nosotros hemos hecho, que por Twitter le hemos dicho, miren, si quieren preguntar algo, pasen a nosotros, lo preguntamos ahí. Crear ese tipo de mecanismos y creando una comunidad de blogueros de revolución mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más plural, donde tengan cabida todos los demás. Si logramos unirnos y evitar esas parcelas que nos están haciendo daño, pienso yo, ya sabemos blogs que son marcadamente oficialistas, criticando a otros blogs de los jóvenes periodistas o de los profesores universitarios, que rechazan ese oficialismo, pero también rechazan a los mercenarios. O sea, es un poco, pienso, que agruparnos mejor, organizarnos, dar esa posibilidad de debate entre todos esos pequeños grupitos para tener una blogosfera mucho más amplia, como decía ahorita, y plural. Muchas gracias. Muy interesante lo que acaba de decir tu compañero. En un punto. Todos tenemos espacio bajo el sol. Incluso esos blogs que ustedes creen machacones, que repiten cosas. Esos blogs que parece que repiten cosas, también hace falta porque todos nuestros medios están bloqueados, nuestros medios no tienen la posibilidad, y si alguien quiere dedicarse a ayudar un poquito a los medios, bueno, que lo haga. El problema no es ese, el problema es que no nos dividamos, y el problema es que lo hagamos todos y que seamos esa blogosfera. El paso está en que alcancemos esa concepción de redes para que mantengamos el diálogo y la comunicación. Yo creo que todos tenemos espacio sobre el sol. A mí me parece eso muy importante. Yo nunca he discriminado a ninguno, de ningún tema, ni a los viejos, que llevan muchos años jodiéndose para que este país no se caiga. Déjame decir algo, porque es importante conocer de lo que se está hablando. En primer lugar, lo que se ha nombrado política. O sea que Microwave empieza diciendo política y la misma Rosa lo dice, no es política, eso es ideología. La política atañe a otro sector, luego ya estamos desviando el sentido de la esencia de lo que queremos lograr. Creo que no solo es imprescindible, humanamente imprescindible, que haya opiniones distintas dentro de incluso de una unidad. Tiene que haber opiniones distintas, pero además las puede haber incluso antagónicas. Lo único que los antagonismos se expresan y tienen que expresarse, y cada cual usa el medio y la oportunidad de expresión que tiene. Incluso me asombra que lo que reclaman que no se refleja, no lo encuentre, que está reflejado en lo que nosotros estábamos poniendo. No como motivo central, porque el motivo central cada uno trata de expresarse con lo que cree que domina mejor, pero incidentalmente, por lo menos mientras yo estaba escribiendo, estaba viendo muchas de esas cosas que se están reclamando como no presentes. Bueno, por supuesto, tienen que limitar, tienen un espacio limitado, tienen una temática limitada. Es lógico que haya esta diversidad, pero sí creo que, porque eso genera entonces procesos de negatividad a ultranza. Y entonces dice, bueno, yo estoy luchando contra la censura con una nueva censura. Es decir, es la suplantación de la censura del viejo modo con un nuevo sistema de censura. Bueno, pues entonces no estamos avanzando, simplemente estamos reconstituyendo esos mecanismos coercitivos. Y eso es parte, por supuesto, de la mentalidad que no se cambia con orientación. Presenté ahorita Carlos Rodríguez Arnabé. A mí me enseñaron hace tiempo que el hombre es un animal político, que todo lo que el hombre hace tiene que ver con la política. Yo tengo un blog de poesía, pero evidentemente no vine aquí a Matanzas a hablar de poesía. Para hablar de poesía me voy a unas tertulias de Alpidio y allá hablamos de poesía toda la tarde. Es lógico que en un primer encuentro de blogueros nosotros estemos debatiéndonos entre qué es lo principal, el contenido o la forma.
Y creo que es lógico también que amén de algunos atisbos en la forma, que excelentemente ha explicado aquí la profesora, sobre algunas maneras, algunas mañas, algunas trampas, que creo que deben tener un espacio vital en los próximos encuentros, en que nosotros hablemos por una parte de contenido y por otra parte hablemos de forma, donde vamos a aprender un poco de lo que más experiencia tienen, creo que es vital. Pero es lógico que nos centremos más en el contenido, porque es la preocupación. Decía Juan Marinero que toda gran libertad entraña una gran responsabilidad. Y aquí se dijo ahorita que en pocos lugares uno es tan libre como en la blogosfera, donde yo creo que aquí nadie de los que tiene blog tenga que enseñarle a su jefe inmediato superior el blog para ver qué va a publicar. Por lo tanto, usted es responsable de lo que está diciendo ahí. Yo recuerdo un artículo mío en el año 2007, el mismo día que Fidel sacó el mensaje aquel al pueblo de Cuba diciendo que no iba a aceptar más el cargo de presidente ni de comandante. El artículo mío se llamaba Siempre serás el comandante en jefe, y cuando publiqué aquello, el caos en la red, llamé a mi esposo y le dije, recoge el perro que nos van a votar bien. Porque 2 días después se iba a elegir la nueva Asamblea Nacional y yo no sabía cuáles eran las ideas. Yo intuía, pero yo no tenía idea de qué iba a pasar con el cargo de comandante en jefe, si Raúl lo iba a asumir para él o no. Siguió llamándose general de ejército, pero y si acepta llamarse comandante en jefe, ¿cómo quedo yo? Como dice Telvina. Yo había escrito 2 días antes que aquello no podía ser, porque en Cuba había un titán de bronce, un generalísimo, y yo a ver un comandante en jefe, no había más. Entonces, uno es responsable de lo que dice. Y déjenme decirle, a pesar de que los seres humanos nos pasamos la vida hablando de la libertad, a veces cuando la libertad nos llega le tenemos terror a la libertad. Y andamos buscando a alguien que nos censure para tratar de salvarnos de que nos salve. Bueno, yo les decía que hay un blog, tengo un blog de poesía, pero a partir de mis conferencias sobre el tema de Martí y de la historia de Cuba y de América, me surgió, no me surgió nada, me vino así en rostro la realidad tremenda de que la historia de nuestra América es la gran historia secuestrada. De la historia de América, lo que se conoce es la historia que nos escribieron las oligarquías. Y decidí crear un blog que se llama Nuestra América, con el eslogan, el Cérego de Martí, de que la historia de América, de los incas acá, a enseñarse al de Virgen, aunque no se enseña de los alcohólicos de la iglesia. Y ese blog que surgió en febrero ha tenido más aceptación que el blog en el que yo me dedico a debatir de temas políticos cotidianos, o Magno y La Verde. Ese casi nadie lo visita. Pero el blog Nuestra América ha tenido un rating tremendo, sobre todo entre las universidades latinoamericanas. ¿Qué hay en el blog Nuestra América? Ahí no hay ningún debate en torno al ALBA, ni al pensamiento y los discursos de Chávez, ni de Evo, ni de Correa, ni de Fidel. Ahí está puesto la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, la biografía de Bolívar, Nuestra América de José Martí, Madre América de Martí, la biografía de Juárez, de O'Higgins, de San Martín, de Sucre, de Tiradentes, de los grandes próceres y pensadores de América. ¿Qué han hecho los muchachos latinoamericanos de las universidades? Se han metido en ese blog a buscar los trabajos para hacer sus ponencias, etcétera, etcétera. Porque nosotros tenemos un gran problema en Cuba y en América y en el mundo, fíjense. Y esto tiene que ver con la cultura, es en defensa de la cultura humana, pero pasa por la política. Pasa por la política porque hay una marcada intención de eliminar la memoria histórica de los pueblos. Y al no poder destruir la memoria histórica de los pueblos, tratan entonces de convertir la historia en pura echología. Y nosotros le hacemos el juego a eso sin darnos cuenta. Muy sutilmente nuestro sistema de educación, que es buenísimo y que ha hecho muchísimas cosas y tiene muchas cosas lindas que cantar y se ha cantado bastante, pero nosotros tenemos que decir que estamos haciéndole juego en alguna medida a nuestros estudiantes. Si quieren aprobar historia, basta con que sepan lugar, hecho y personaje y ya aprobó. Y entonces la profundización de eso, que es lo que al cabo viene a formar la personalidad del individuo, en tanto valores humanos, no solamente valores políticos, sino valores humanos, culturalmente hablando, ¿dónde queda? Y entonces eso nos está pasando en Cuba y nos está pasando en América. Y yo creo que hay muchas maneras de defender a Cuba, que no es solamente hablar de la revolución en términos políticos. Cuando yo hablo de mi barrio y de la solidaridad que entre los vecinos hay, como pasó en Pinar del Río en el 2008 con los 2 ciclones que pasaron por allí, es decir, ver, la solidaridad es un valor y todo el mundo sabe lo que hay que hacer para ser solidario. Pero eso solo no te hace solidario. Ver la solidaridad expresada en imágenes
ver a la gente del Central Manuel Sanguirí llegar en un caso de apuro en medio de la noche porque se iba a desbordar la presa que hay ahí y no tener dónde alojarlo porque el gobierno ni el partido ni nadie pudo haber previsto aquello y empezar la gente a llevarse a las personas para su casa y el otro llevar un poquito de leche, eso en imágenes, en un blog dice más de Cuba que 14 discursos. Entonces yo creo que hay muchas maneras de defender al país, como decía ahorita, desde un amanecer tranquilo en cualquiera de nuestras ciudades hasta una noche apacible en el malecón o en cualquiera de nuestras ciudades donde una pareja se está dando un beso. Eso, que es cultura, que es defensa del país, es también política. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Pérez y yo del blog La Chiringa de Cuba. Yo traigo esta tarde ante todo dos cosas, una reflexión y una pregunta bastante incómoda. Pregunta incómoda que quiero hacer porque me parece que el marco para hacer, pero además no me podría permitir irme para mi casa mañana sin hacerla, ¿no? Y que se le dé respuesta aquí. La reflexión es sobre la blogosfera cubana. Me parece que estamos haciendo un trabajo bueno, pero que todavía no es suficiente. No es suficiente porque a pesar de que está bastante diversificada la blogosfera cubana, existen muy pocos espacios de crítica, de reflexión sobre los problemas sociales que están ocurriendo en Cuba y que se pueden defender revolucionariamente. Existen muchísimos blogs de política, yo los leo, entro a ellos todos los días porque además me informan, pero en muchísimos espacios de política consagrados de la blogosfera cubana jamás he visto una crítica social, una crítica fuerte, que me parece que es muy necesaria en la blogosfera cubana. Lo digo porque yo me dedico a eso, entre las cosas que hago, ¿no? Y bueno, lo hace también, lo hago en Cuba de alguna manera, es decir, hay algunos blogs que lo hacen de manera inteligente, de manera revolucionaria, pero además con propuestas y alternativas a lo que se cree que puede estar mal hecho de una u otra manera. La blogosfera cubana, si es referencia a nivel mundial, precisamente es por lo objetiva que es en sus análisis y en sus criterios. Y desgraciadamente algunos medios cubanos, este es mi opinión personal, son demasiado románticos, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y algunos extranjeros cubanos van a buscar muchísimas cosas que quieren saber de Cuba a la blogosfera cubana. Eso es algo que hemos ganado y es algo en lo que tenemos que seguir ganando. Por tanto, la pregunta incómoda es cómo un bloguero revolucionario podría hacer una crítica social, una crítica fuerte al gobierno, a una entidad estatal, a una entidad administrativa, a un político, de manera revolucionaria, sin que sea dictado del siguiente. La respuesta yo la tengo, porque ya les digo, es lo que yo hago. Y muchas veces muchos compañeros, los que están aquí, me llaman por teléfono, me mandan mensajes, ¿estás loco? ¿Cómo vas a poner eso? Igual, eso es lo que pasa, lo que tenga que pasar. Porque yo me siento revolucionario y me parece que lo que estoy haciendo es por la revolución. Pero yo quiero que ustedes me respondan, ¿cómo podríamos nosotros incentivar a que se llegue a este debate en la blogosfera cubana, que no se hace en los medios de prensa nacional, sin que la gente tenga miedo? Esa es mi pregunta. Sobre el debate en los medios de prensa, creo que en los también es algo que hay que tener en cuenta. Y tiene que ver, por supuesto, con la política, tiene que ver con la blogosfera de la que hemos hablado aquí. Por ejemplo, en México hay no sé qué cosa es, una guerra de no sé qué cosa, una masacre, no sé cuántos muertos hay, una cosa increíble. Y nadie dice una palabra de eso. Ahí nadie está violando ningún derecho humano, nadie está matando a nadie, los tipos descarrilados por la calle, camiones de muertos. A nadie le importa eso, eso nadie lo comenta. Ahora aquí pasa, no sé, un choque y es tremendo. El gobierno que mató a no sé cuánto una guagua que chocó a 4, se buscó la guagua porque la guagua no sirve y se forma un escándalo tremendo. Yo tengo una experiencia de un escritor que ya no está aquí, que escribió una vez un trabajo sobre la prostitución y se replicó en no sé cuántos medios. Un trabajo que era además un trabajo ingenuo, ridículo de lo que es la prostitución. Y era como si se hubiera acabado el mundo.
Entonces eso es lo que ha pasado y es una de las razones por la cual nuestros medios no son a veces lo suficientemente críticos, porque como tenemos la atención especial que tenemos encima, a veces uno siendo crítico puede estarle haciendo el juego a la atención súper especial que tenemos encima. De todas maneras, esto es un tema muy controvertido y creo que pasa por la responsabilidad individual, ¿no? Yo solo digo recordar que cualquier cosa que nosotros digamos, ya sea bien, ya sea mal, ya sea, estoy en contra de que todo sea edulcorado y estoy en contra también de que todo sea terrible, como ha pasado por ejemplo en determinadas artes, todo ya no hay nada, ya no hay ni siquiera hechos humanos que tú valga la pena, no, todo es horrible, todo es creo que lo más sensato sería hacer un equilibrio, pensar y tener responsabilidad sin dejar de tener en cuenta el problema especial que existe con Cuba y la guerra mediática que existe contra Cuba desde que apareció la Revolución Cubana. Eso es un hecho incuestionable. Mi opinión sobre lo que se ha hablado, ¿no?, de la politización de la ópera y eso. Yo creo que está claro que no podemos aplicar lo que hicimos una vez con el realismo socialista y decirte que todo aquello que no es político, entonces no nos interesa que está en la ópera, porque todos los blogs tienen que tocar la política así de una manera forzosa. Está claro que no podemos hacer eso, ¿no? Al igual que está claro que el espíritu del encuentro aquí no es ese. Si se fijan en la composición de los invitados, allá hay una diversidad tremenda. Si se fijan en el cronograma de lo que va a ocurrir también por la tarde y lo que va a ocurrir mañana, hay blogueros de muchos lugares, hay blogueros que hacen, que escriben sobre muchas otras cosas, que no son políticas, ¿no? Y entonces eso es algo que, bueno, que saldrá su logo como algo así, pero que no hay intención, ¿no? Nosotros estamos buscando potenciar otras cosas aparte de eso, ¿no? Porque eso de la politización forzosa es un fenómeno que nosotros mismos criticamos y lo hemos combatido bastante, ¿no? Que incluso tratamos de evitarlo en la organización del encuentro, ¿no? De que no ocurriera esa politización forzosa que a veces te golpea, ¿no? Y es bastante complicada. Nosotros cuando pensamos también insistimos en que los blogueros desconocidos aquí tuvieran la misma presencia de los blogueros más mediáticos, ¿no? Y que estuvieran todos estén aquí, tratar de ser lo más representativo posible de la ópera cubana, ¿no? Y insistimos también en que estuvieran aquí los blogueros con las posiciones más críticas, porque creemos que eso enriquece y le hace parte del encuentro bloguero. Un encuentro bloguero con posiciones fáciles, con el que no haya un debate fuerte, no es una blogosfera creíble, ni va a ser un encuentro creíble tampoco. Entonces, si no discutimos con la cantidad de dificultades que nosotros tenemos los blogueros, si no discutimos cosas complicadas y si no hacemos estos debates así fuertes, entonces no estamos haciendo nada. La intención es esta, ¿no? Hablar como tenemos que hablar las cosas y decir yo no estoy de acuerdo con esto y mi opinión es esta y decir que el otro la opinión es así, porque para eso estamos aquí también. Entonces, por la tarde vamos a hablar también sobre la intención de por la tarde es hablar del tema de la diversidad. Se va a hablar sobre muchas cosas, sobre deporte, sobre sexualidad, sobre toda esa diversidad que se está apelando para no forzar la política.